Hay algo que muchas personas hacen cuando les dicen que tienen el azúcar alta o que tienen hígado graso o que necesitan bajar de peso. Lo primero que hacen es eliminar el pan, dejar la tortilla, alejarse de todo lo que tenga harina. Y en muchos casos, eso les genera una angustia enorme, porque la harina está en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, está en los hábitos de toda una vida. Y la pregunta que me hacen con mucha frecuencia en consulta es esta: doctora, ¿ya no puedo comer nada de harina nunca más? Y yo siempre les digo lo mismo: no se trata de eliminar, se trata de entender, porque no todas las harinas son iguales, no todas hacen lo mismo en el cuerpo, y hay harinas que en lugar de empeorar esas condiciones, pueden ayudar a manejarlas. Si se queda hasta el final de este video, voy a contarle cuáles son esas harinas, por qué el cuerpo las procesa de manera diferente y cómo puede empezar a incorporarlas en su alimentación de una forma sencilla y sin complicaciones. Soy la doctora Elsa Rodríguez. He pasado muchos años acompañando a pacientes que viven con diabetes, con hígado graso, con sobrepeso, y uno de los temas que más aparece en esas conversaciones es el de las harinas, el miedo a la harina, la confusión sobre cuál sí y cuál no, la sensación de que comer bien significa privarse de todo lo que uno conoce. Hoy quiero cambiar esa conversación. Quiero que salga de aquí con información clara, con opciones concretas y con la tranquilidad de saber que comer bien no tiene que significar comer sin sabor ni sin opciones. Pero antes de hablar de las harinas saludables, necesito explicarle algo fundamental, algo que cuando mis pacientes lo entienden, todo lo demás empieza a tener mucho más sentido. ¿Por qué la harina de trigo blanca, la que se usa en la mayoría de los panes, las galletas, las tortas y las pastas comerciales, puede ser un problema para personas con diabetes, hígado graso o sobrepeso? No porque sea venenosa, no porque sea el enemigo, sino porque el cuerpo la procesa muy rápido. La harina de trigo refinada, esa harina blanca que conocemos todos, ha pasado por un proceso en el que se le quita casi todo lo que la hacía nutritiva: la fibra, el germen, los minerales. Lo que queda es básicamente almidón, y ese almidón, cuando llega al cuerpo, se convierte en azúcar de manera muy rápida. Esto que le voy a explicar ahora puede ayudarle a entenderlo mejor. Imagine que usted echa leña a una chimenea. Si echa madera gruesa, bien compacta, esa madera arde lentamente y da calor por mucho tiempo. Pero si echa papel, el papel se quema en segundos. Da un destello de calor y desaparece. La harina blanca refinada es como el papel. El cuerpo la quema muy rápido. El azúcar en sangre sube de golpe. El páncreas tiene que producir mucha insulina de repente para manejar esa subida. Y cuando eso pasa una y otra vez, varias veces al día, durante años, el cuerpo empieza a fatigarse. La sensibilidad a la insulina se reduce. El hígado empieza a convertir ese exceso de azúcar en grasa. Y el ciclo que lleva a la diabetes, al hígado graso y al sobrepeso se va afianzando. Eso es lo que hace la harina refinada, no en una comida aislada, sino en el patrón repetido de una alimentación donde está presente en cada tiempo de comida. Pero hay un detalle que muchas personas pasan por alto. Hay harinas que el cuerpo procesa de manera completamente diferente. Harinas que suben el azúcar en sangre de forma mucho más lenta y suave, que aportan fibra, que alimentan al intestino, que ayudan al hígado en lugar de sobrecargarlo, que contribuyen a que la persona se sienta satisfecha por más tiempo y no tenga esa urgencia de seguir comiendo a las 2 horas. Esas harinas existen, están disponibles, y muchas personas no las conocen o las conocen pero no saben bien cómo usarlas. Hoy voy a hablarle de 5 de ellas, una por una, con calma, explicando por qué pueden ser beneficiosas y cómo se pueden incorporar en la alimentación del día a día. La primera es la harina de almendra. La harina de almendra se hace moliendo almendras hasta obtener un polvo fino. Y lo que la hace tan interesante para personas con diabetes, hígado graso o sobrepeso es algo muy concreto.
Casi no tiene carbohidratos de rápida absorción. En lugar de almidón, lo que tiene principalmente es grasa saludable, proteína y fibra. ¿Qué significa eso para el cuerpo? Que cuando usted prepara algo con harina de almendra, el azúcar en sangre no sube de manera brusca. La digestión es más lenta. La sensación de saciedad dura más. Y el páncreas no tiene que hacer ese esfuerzo enorme de producir mucha insulina de golpe. Muchas personas me comentan en consulta que cuando cambiaron parte de su harina habitual por harina de almendra, dejaron de sentir esa hambre urgente a media mañana, esa que les hacía buscar algo dulce o algo de harina para calmarla. Eso es porque la harina de almendra alimenta de una manera más sostenida. Además, las almendras aportan vitamina E, magnesio y grasas del tipo que favorece la salud del corazón. Son nutrientes que una persona con diabetes o con hígado graso genuinamente necesita. ¿Cómo se usa? Se puede usar para preparar panqueques, bases de tartas, galletas, pan bajo en carbohidratos. No sube igual que la harina de trigo, porque no tiene gluten, pero con práctica y con las recetas adecuadas, los resultados pueden ser muy satisfactorios. Conviene empezar con recetas sencillas e ir experimentando poco a poco. La segunda es la harina de coco. La harina de coco se obtiene de la pulpa del coco una vez que se le extrae el aceite y la leche. Lo que queda es un polvo muy rico en fibra, con muy pocos carbohidratos absorbibles y un índice glucémico muy bajo. Y aquí quiero detenerme en la fibra, porque la fibra es algo que muchas personas subestiman y que en el contexto de la diabetes, el hígado graso y el sobrepeso es fundamental. La fibra hace varias cosas muy importantes. Primero, ralentiza la absorción del azúcar. Cuando hay fibra presente en una comida, el azúcar no llega al torrente sanguíneo de golpe, sino de manera gradual y controlada. Eso es exactamente lo que necesita una persona con diabetes o con riesgo de desarrollarla. Segundo, la fibra alimenta a las bacterias buenas del intestino, y un intestino con una microbiota equilibrada funciona mejor, inflama menos y ayuda al metabolismo de formas que la ciencia todavía está descubriendo, pero que en la práctica clínica se ven muy claramente. Tercero, la fibra genera saciedad. Una persona que come suficiente fibra se siente más llena por más tiempo y tiene menos tendencia a comer en exceso. La harina de coco tiene tanta fibra que se usa en cantidades mucho menores que otras harinas. Absorbe mucha agua, lo que hay que tener en cuenta al cocinar con ella. Pero esa misma característica la hace muy saciante. Un poco rinde mucho. Se puede usar para preparar galletas, muffins, tortitas, rebozados. Tiene un sabor ligeramente dulce que mucha gente encuentra agradable. Y para el hígado, en particular, es una opción que a lo largo de los años he observado que muchas personas toleran muy bien. La tercera es la harina de garbanzo. Y aquí muchas personas se sorprenden, porque los garbanzos los conocemos todos como legumbre, pero no todos saben que se pueden moler y usar como harina y que esa harina tiene características nutricionales muy interesantes. La harina de garbanzo es rica en proteína vegetal. Eso la hace diferente de la mayoría de las harinas, que son principalmente carbohidratos. Cuando una harina aporta proteína, la digestión se vuelve más lenta, el azúcar sube de manera más gradual y la sensación de saciedad es mayor y más duradera. Además, la harina de garbanzo aporta hierro, zinc, folato y otros nutrientes que con frecuencia están bajos en personas con condiciones metabólicas. Es una harina nutritiva de verdad, no solo un sustituto de la harina blanca. Muchas personas me comentan que al principio el sabor de la harina de garbanzo les resulta un poco diferente, más terroso, más fuerte, pero cuando aprenden a combinarla con otros ingredientes, con especias, con hierbas, con otros sabores, el resultado es muy bueno. Se usa mucho en la cocina del Medio Oriente y del sur de Asia para preparar panes planos, tortillas, rebozados, crepes salados.
En América Latina hay recetas tradicionales que la incorporan, y en el contexto de una alimentación para personas con diabetes o sobrepeso, es una opción que merece mucho más atención de la que normalmente recibe. Para el hígado graso en particular, la proteína vegetal que aporta la harina de garbanzo puede ser beneficiosa, porque el hígado necesita proteínas de calidad para sus procesos de reparación y funcionamiento. Y la proteína vegetal, en general, es más fácil de manejar para un hígado que está sobrecargado. La cuarta es la harina de avena. La avena ya la conocen muchas personas como un alimento saludable para el desayuno, pero lo que quizás no saben es que también existe en forma de harina y que esa harina tiene propiedades muy específicas que la hacen especialmente útil para personas con diabetes o con hígado graso. La avena contiene un tipo de fibra que se llama beta-glucano. No voy a entrar en detalles técnicos, pero sí quiero que entienda qué hace esa fibra de manera práctica. Cuando llega al intestino, el betaglucano forma una especie de gel. Ese gel atrapa parte del azúcar y del colesterol que viene con los alimentos y los lleva consigo hacia afuera del cuerpo antes de que sean absorbidos completamente. ¿Qué significa eso? Que la avena ayuda de manera activa a controlar el azúcar en sangre después de comer. No es una promesa vacía, es algo que se ha observado de forma muy consistente en personas que incorporan avena con regularidad en su alimentación. Para personas con hígado graso, el betaglucano de la avena también puede ser útil, porque ayuda a reducir el colesterol que llega al hígado desde el intestino, y un hígado que recibe menos carga de colesterol puede ir recuperando su función más fácilmente. La harina de avena se puede usar en panqueques, galletas, panes, rebozados, espesantes de sopas y salsas. Tiene un sabor suave y una textura que muchas personas encuentran muy agradable. Y para personas mayores de 50 años que necesitan un cambio en su alimentación, pero no quieren sentir que están comiendo comida de enfermo, la avena es una opción amigable, familiar y deliciosa. Un punto importante: conviene elegir harina de avena sin procesar, sin azúcares añadidos y verificar que sea pura. Hay productos en el mercado que mezclan avena con harina de trigo o con azúcar, y eso cambia completamente su valor nutricional. La quinta es la harina de linaza. La linaza, esas pequeñas semillas marrones o doradas que muchas personas conocen, se puede moler para obtener una harina con propiedades verdaderamente notables. La harina de linaza es extraordinariamente rica en fibra, pero además contiene grasas omega 3 de origen vegetal, que son el tipo de grasa que favorece la reducción de la inflamación en el cuerpo. Y la inflamación, aunque no se vea ni se sienta de manera directa, es uno de los factores que subyace tanto en la diabetes como en el hígado graso y en la obesidad. Muchas personas me comentan en consulta que después de incorporar linaza molida en su alimentación, notaron cambios en cómo se sentía su digestión: más regular, menos hinchada. Eso es porque la fibra de la linaza, especialmente cuando se toma con suficiente agua, ayuda al tránsito intestinal de manera muy efectiva. Para el hígado graso en particular, a lo largo de los años he observado que la linaza puede ser un aliado interesante, porque los omega 3 que contiene pueden contribuir a reducir la acumulación de grasa en el hígado. No es un medicamento, no reemplaza el tratamiento médico, pero como parte de una alimentación más cuidada, puede aportar un beneficio real. La harina de linaza no se usa igual que las otras harinas. No puede reemplazar la harina de trigo de manera directa porque su textura es diferente, pero se puede agregar en pequeñas cantidades a otras preparaciones. Una cucharada en el batido del desayuno, mezclada con avena, incorporada en una masa de galletas. Esas pequeñas adiciones suman de manera significativa con el tiempo. Un punto importante: la linaza molida es más útil que la linaza entera. Cuando la semilla está entera, el cuerpo muchas veces no puede romper su cáscara y la pasa sin absorber sus nutrientes. Molida, esos nutrientes están disponibles. Se puede moler en casa con un molinillo de café o comprarla ya molida.
Ahora quiero decirle algo que me parece fundamental antes de cerrar. Cambiar las harinas es una herramienta útil, real y con respaldo en lo que veo en consulta. Pero es una herramienta dentro de un conjunto de hábitos más amplio. Una persona con diabetes, con hígado graso o con sobrepeso que cambia la harina blanca por harina de almendra, pero sigue tomando 3 refrescos al día, sigue sin moverse, sigue comiendo en exceso, no va a ver los resultados que espera. Los cambios en la alimentación funcionan cuando forman parte de un estilo de vida que el cuerpo puede sostener. Más movimiento, más agua, menos azúcar añadida, menos ultraprocesados, más variedad de verduras y frutas, más descanso, menos estrés cuando sea posible. Eso es lo que en mi experiencia transforma de verdad la salud de una persona con el tiempo, no una sola solución, sino muchas pequeñas decisiones que se suman. Y hay algo que quiero decirle con toda claridad. Si usted tiene diabetes, hígado graso diagnosticado o está bajo tratamiento médico por sobrepeso, cualquier cambio importante en su alimentación, conviene comentarlo con su médico o con un nutricionista. No porque los cambios que le he contado sean peligrosos, en general no lo son, sino porque cada persona tiene su situación específica, sus medicamentos, sus condiciones particulares, y un profesional que la conoce puede orientarla de manera mucho más precisa que cualquier video. Lo que este video puede hacer y lo que espero que haya hecho es darle información, claridad, opciones que quizás no conocía y la tranquilidad de saber que no tiene que elegir entre cuidarse y comer con satisfacción. Hay una frase que muchos de mis pacientes me dicen cuando empiezan a entender cómo funciona la alimentación en relación con su salud. Me dicen, doctora, nadie me había explicado esto así. Y eso me importa, porque creo que la información clara, dada con respeto y sin complicaciones innecesarias, es una de las mejores cosas que un médico puede darle a un paciente. No solo recetas, no solo indicaciones, sino comprensión, porque cuando una persona entiende por qué hace algo, es mucho más probable que lo sostenga en el tiempo. Cada piel es diferente, cada cuerpo es diferente, cada historia es diferente, pero todos merecen información clara, opciones reales y el acompañamiento de alguien que los escuche con atención. Si este tipo de explicaciones claras y tranquilas sobre salud y alimentación le ayudan a entender mejor lo que su cuerpo necesita, le invito a suscribirse al canal. Aquí hablamos de salud de forma sencilla, como siempre debería explicarse, sin tecnicismos innecesarios, sin soluciones milagrosas y con el respeto que toda persona merece cuando quiere cuidarse mejor. Cuídese mucho y recuerde, comer bien no es castigarse, es una forma de querer al cuerpo que la ha acompañado toda la vida.